Drácula, capítulo 22. Diario de Jonathan Harker, 3 de octubre. Como tengo que hacer algo para no volverme loco, escribo este diario. Son ahora las 6 en punto y vamos a reunirnos en el estudio dentro de media hora y comer algo, pues el doctor Van Helsing y el doctor Seward están de acuerdo en que si no comemos no podremos dar lo mejor de nosotros. Y eso, Dios lo sabe, es lo que se nos va a exigir hoy. Tengo que seguir escribiendo, pase lo que pase, pues no me atrevo a dejarlo y pensar. Todo, pequeño y grande, debe ir aquí. Quizás al final sean las cosas pequeñas las que puedan enseñarnos. La enseñanza, grande o pequeña, no podría habernos llevado a Mina o a mí a ningún sitio peor que donde estamos hoy. Sin embargo, debemos confiar y esperar. La pobre Mina acaba de decirme ahora mismo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, que es en las tribulaciones y desgracias cuando se prueba nuestra fe, que debemos seguir confiando y que Dios nos ayudará hasta el final. El final, oh Dios mío, qué final. A trabajar, a trabajar. Cuando el doctor Van Helsing y el doctor Seward volvieron de ver al pobre Renfield, nos ocupamos seriamente de lo que había que hacer. Primero el doctor Seward nos dijo que él y el doctor Van Helsing habían ido a la habitación de abajo y habían encontrado a Renfield caído en el suelo, hecho un ovillo. Su rostro estaba lleno de magulladuras y contusiones, y tenía rotos los huesos del cuello. El doctor Seward le preguntó al celador, que estaba de guardia en el pasillo, si había oído algo. Este dijo que había estado sentado, confesó que medio amodorrado, cuando oyó fuertes voces en la habitación y que entonces Renfield había gritado con fuerza y varias veces: «Dios, Dios, Dios». Después de lo cual hubo un ruido, como de algo que caía, y cuando entró en la habitación le encontró en el suelo, boca abajo, igual que le había visto el doctor. Van Helsing le preguntó si había oído voces o una voz, a lo que contestó que no podría decirlo, que al principio le había parecido que eran dos, pero que, como no había nadie en la habitación, podía haber sido solo una. Podía jurar, si se lo pedía, que la palabra Dios fue pronunciada por el paciente. El doctor Seward nos dijo, cuando estuvimos solos, que él no deseaba profundizar en este asunto. Tenía que ser tenida en cuenta la posibilidad de una investigación, la cual nunca se acercaría a la verdad, pues nadie creería en ella. Tal como estaban las cosas, pensaba que con las declaraciones del celador podía hacer un certificado de defunción debido a un accidente, caída de la cama. En eso de que se solicitase dicho certificado, habría entonces una investigación formal, necesariamente con el mismo resultado. Cuando comenzó a discutirse cuál debería ser nuestro siguiente paso, lo primero que decidimos fue que deberíamos contar con Mina para todo, que nada, del tipo que fuese, por pequeño que fuese, debería ser ocultado. Ella misma estuvo de acuerdo con este pequeño criterio y fue lastimoso verla tan valiente y al propio tiempo afligida y tan profundamente desesperada. «No debe haber ocultaciones», dijo. «Ay, ya hemos tenido muchas y además no hay nada en todo el mundo que pueda causarme más dolor del que ya he sufrido, del que sufro ahora. Pase lo que pase, debe haber una nueva esperanza o un nuevo ánimo para mí». Mientras hablaba, Van Helsing la miraba fijamente y dijo repentina pero reposadamente: «Pero, querida Madame Mina, ¿no tiene miedo? No por usted misma, sino a que los otros tengan por usted después de lo que ha sucedido». Su rostro se endureció, pero sus ojos brillaron con la determinación de un mártir al responder: «Ah, no, porque he tomado una decisión». «¿Cuál?», preguntó el profesor suavemente, mientras todos los demás estábamos inmóviles, pues cada uno de nosotros, a su manera, tenía una vaga idea de lo que ella quería decir. Su respuesta llegó con una sencillez directa, como si pensara que era la simple constatación de un hecho. «Porque si encuentro dentro de mí, y voy a buscarlo ansiosamente, un indicio de daño en alguien que yo ame, moriré». «¿No estará pensando en matarse?», preguntó roncamente el profesor. «Lo haría a no ser que hubiera un amigo que me amase, que quisiera evitarme un dolor tal y un esfuerzo tan desesperado». Le miró significativamente mientras hablaba y el profesor estaba sentado, pero ahora se levantó, se acercó a ella y le puso la mano en la cabeza y dijo solemnemente: «Hija mía, hay alguien así. Si fuera por su bien, pues yo mismo podría prestar en mi cuenta ante Dios el encontrar una eutanasia tal para usted, incluso en este momento, si fuese lo mejor. No, si fuese necesario, pero hija mía». Por un momento pareció ahogarse y un gran sollozo llegó a su garganta. Lo sofocó y continuó:
Hay aquí personas que se interpondrían entre usted y la muerte. Usted no debe morir. Usted no debe morir por la mano de nadie, y mucho menos por la suya propia, hasta que el otro que ha mancillado su dulce vida no esté verdaderamente muerto. Usted no debe morir, pues si él sigue siendo todavía el astuto no muerto, la muerte de usted la igualaría con él. No. Usted debe vivir, usted debe luchar y esforzarse por vivir, aunque la muerte pueda parecerle una dádiva indecible. Debe usted luchar contra la muerte misma, aunque venga a usted en el dolor o en la alegría, de día o de noche, en la seguridad o en el peligro. Sobre su alma viva yo la conjuro a que no muera, es más, a no pensar en la muerte hasta que este terrible mal haya pasado. La pobre Mina se puso pálida como la luna, tembló, se estremeció y se sobresaltó, como he visto que se estremecen y tiemblan las arenas movedizas ante la llegada de la marea. Todos estábamos en silencio, no podíamos hacer nada. Por fin se calmó y, volviéndose hacia él, dijo tan dulce, pero tan amargamente, al tiempo que le tendía la mano al profesor: le prometo, mi querido amigo, que si Dios me permite vivir, lucharé, porque así sea, hasta que este horror se haya alejado de mí, si Dios quiere. Era tan buena y valerosa que todos sentimos que nuestros corazones se habían fortalecido para seguir adelante y resistir por ella, y comenzamos a tratar de lo que íbamos a hacer. Le dije que tenía que guardar todos los papeles en la caja fuerte, así como todos los documentos, diarios y fonógrafos que pudieran necesitarse más adelante, y que tenía que seguir anotando todo como había hecho antes. Le agradó la perspectiva de tener algo que hacer, si es que la palabra agradó puede ser utilizada en relación con este tema tan espantoso. Como de costumbre, Van Helsing había pensado algo antes que todos los demás y estaba preparado con una exacta clasificación de nuestro trabajo. Quizá haya sido un acierto, dijo. En esta nuestra reunión de después de nuestra visita a Carfax decidiésemos no hacer nada con los cajones de tierra que allí había. Si hubiéramos hecho algo, el conde habría imaginado nuestro propósito y sin duda habría tomado medidas por adelantado para frustrar lo que quisiéramos hacer con las restantes. Ahora no conoce nuestras intenciones y, lo que es más, con toda probabilidad no sabe que tenemos el poder de esterilizar sus escondrijos para que no pueda usarlos como antes. Ahora hemos avanzado tanto acerca de su distribución que cuando la hayamos inspeccionado la casa de Piccadilly podremos seguir el rastro hasta del último de los cajones. Por lo tanto, hoy es nuestro y en este día reside nuestra esperanza. El sol que se levantó sobre nuestro dolor esta mañana nos protege con su curso hasta que se ponga esta noche. Ese monstruo tiene que conservar la forma que ahora tiene. Está encerrado en los límites de su envoltura terrenal. No puede desvanecerse en aire sutil ni desaparecer por grietas, rendijas o hendiduras. Si va a pasar por una puerta, tiene que abrirla como cualquier mortal. Y por lo tanto tenemos este día para encontrar todas sus madrigueras y esterilizarlas. Así conseguiremos, si no lo hemos cogido y destruido antes, acorralarle en algún lugar donde atraparle, y que acabar con él sea, en su momento, cosa segura. Me levanté de un salto, pues no pude contenerme al pensar que huían de nosotros los minutos y segundos de los que dependían la vida y la felicidad de Mina, pues mientras hablábamos toda acción era imposible. Pero Van Helsing levantó su mano admonitoriamente. «De ningún modo, amigo Jonathan», dijo. «En esto el camino más rápido para llegar a casa es el más largo, como dice el proverbio de ustedes. Actuaremos todos y actuaremos con una rapidez desesperada cuando llegue el momento, pero piense con toda probabilidad, la clave de la situación está en esa casa de Piccadilly. El conde puede tener muchas casas que haya comprado, tendrá escrituras, llaves y otras cosas, tendrá papel para escribir, tendrá su talonario de cheques. Hay muchas cosas que deberá tener en algún sitio. Porque no en este lugar tan céntrico, tan tranquilo, donde él puede entrar y salir por la puerta principal o por la trasera a cualquier hora, cuando en medio del tráfico nadie se dé cuenta. Iremos allí y registraremos la casa, y cuando sepamos qué hay en ella, entonces haremos lo que nuestro amigo Arthur llama, en su lenguaje de cazador, tapar las madrigueras, y así daremos caza a nuestro viejo zorro. ¿No es así?» «Entonces vamos ahora mismo», grité. «Estamos perdiendo un tiempo precioso, precioso». El profesor no se movió, pero dijo sencillamente: «¿Y cómo vamos a entrar en esa casa de Piccadilly?» «De cualquier modo», grité, «por la fuerza si es preciso».
¿Y su policía dónde estará y qué dirá? Me quedé desconcertado, pero sabía que si él quería retrasarlo es que tenía un buen motivo para ello, así que le dije tan seriamente como pude. No espere más de lo necesario, usted sabe, estoy seguro de la tortura en que estoy. Ah, hijo mío, ya lo sé y sin duda no deseo aumentar su angustia, pero piense que podemos hacer hasta que... ¿Qué podemos hacer hasta que todo el mundo se ponga en movimiento? Entonces llegará nuestro momento. He pensado y me parece que el camino más sencillo es el mejor de todos. Queremos entrar en la casa, pero no tenemos llave, ¿no es así? Asentí. Ahora supongamos que usted fuese en realidad el propietario de la casa y sin embargo no pudiera entrar en ella y piense que usted no tiene alma de ladrón de casas. ¿Qué haría? Buscaría un cerrajero honrado y le pondría a trabajar para que me abriera quitando la cerradura. Y su policía intervendría, ¿no es así? Oh, no, no si supiesen que el hombre había sido apropiadamente contratado. Entonces, me miró fijamente mientras hablaba. Todo lo que está en duda es la conciencia de la persona que encarga el trabajo del cerrajero y la creencia de los policías acerca de si esa persona tiene buena o mala conciencia. Sus policías deben ser sin duda hombres celosos y hábiles, o tan hábiles, para leer el corazón que tanto les preocupa en semejante asunto. No, no, amigo Jonathan, vaya usted a quitar la cerradura de 100 casas vacías en este Londres suyo o en cualquier ciudad del mundo y si lo hace como hay que hacer esas cosas y en el momento apropiado en que hay que hacerlas, nadie se entrometerá en nada. He leído algo sobre un caballero que tenía una hermosa casa en Londres y cuando se fue por los meses de verano a Suiza y la cerró, vino un ladrón, rompió una ventana de la puerta de atrás y entró. Luego abrió las contraventanas de la parte delantera de la casa y salió y entró por la puerta ante los ojos de la propia policía. Después hizo una subasta en la casa, la anunció y puso un gran cartel. Cuando llegó el momento, vendió a través de una gran agencia de subastas todas las posesiones del otro hombre, que era el dueño de las mismas. Después fue un constructor y le vendió la casa, llegando a un acuerdo según el cual la derribaría y se llevaría todos los materiales en un cierto tiempo, y su policía y otras autoridades le ayudaron todo lo que pudieron, y cuando el propietario volvió de sus vacaciones en Suiza, no encontró sino un solar vacío donde había estado su casa. Todo se había hecho en règle. Y nuestro trabajo era también un trabajo en règle. No iremos tan temprano como para que a los policías, que tendrán entonces poco en qué pensar, les llame la atención. Iremos después de las 10, cuando haya mucha gente y cuando tales cosas puedan hacerse como si nosotros fuéramos sin duda los propietarios de la casa. No pude sino reconocer cuánta razón tenía y la terrible desesperación del rostro de Mina se relajó un poco. Había esperanza en tan buen consejo. Van Helsing continuó. Una vez dentro de esa casa, quizá podremos encontrar más pistas. En todo caso, varios de los nuestros pueden quedarse allí mientras los demás buscan los otros sitios donde habrá más cajones de tierra, en Bermondsey y en Mile End. Lord Godalming se puso en pie. Yo puedo ser de alguna utilidad aquí, dijo. Telegrafiaré a los míos para que tengan caballos y coches preparados donde sea conveniente. Mira, viejo amigo, dijo Morris, es una idea magnífica esa de tener todo preparado en caso de que queramos ir a caballo, pero ¿tú no crees que uno de los aparatos de coches con sus adornos heráldicos en un callejón de Walworth o de Mile End llamaría mucho la atención para nuestros propósitos? A mí me parece que debemos alquilar coches cuando vayamos hacia el sur o hacia el este, e incluso dejarlos en algún lugar cercano a donde vayamos. El amigo Quincy tiene razón, dijo el profesor. Como ustedes dicen, su cabeza está en todo. Lo que vamos a hacer es una cosa difícil y no queremos gente que nos vea. Así es posible. Mina iba tomando un creciente interés por todo y yo me alegré de ver que la urgencia de la situación la ayudaba a olvidar algún tiempo la terrible experiencia de la noche. Estaba muy, muy pálida, casi lívida y tan delgada que tenía los labios como retraídos, mostrando los dientes algo prominentes. No mencioné esto último para no causarle un dolor innecesario, pero se me heló la sangre en las venas al pensar en lo que le había ocurrido a la pobre Lucy cuando el conde le chupó la sangre. Hasta ahora no había indicios de que los dientes estuviesen afilados, pero como no había pasado mucho tiempo, todavía se podía temer que pasara algo.
Cuando llegamos a tratar del orden de lo que teníamos que hacer y de la disposición de nuestras fuerzas, surgieron nuevos motivos. Se acordó finalmente que antes de salir para Piccadilly debíamos destruir la madriguera del conde que teníamos más a mano. En el caso de que lo descubriese demasiado pronto, todavía iríamos por delante de él en nuestro camino de destrucción y su presencia en forma puramente material y más débil podía proporcionarnos alguna pista nueva. En cuanto a la disposición de las fuerzas, fue sugerido por el profesor que después de nuestra visita a Carfax debiéramos entrar en la casa de Piccadilly, que los dos doctores y yo debíamos permanecer allí mientras que Lord Godalming y Quincy localizaban las madrigueras de Walworth y Mile End y las destruían. Era posible, aunque no lo más probable, avisó el profesor, que el conde apareciera en Piccadilly durante el día y que si esto ocurría, podríamos entendérnoslas con él en ese mismo momento y lugar. En cualquier caso, podríamos seguirle todos juntos. Me opuse a este plan con todas mis fuerzas por lo que a mí se refería, pues dije que no quería estar con Mina y protegerla. Creí que había tomado una decisión definitiva al respecto, pero Mina no quiso escuchar mi objeción. Dijo que podía haber algún problema legal ante el cual yo podía ser de utilidad, que entre los papeles del conde acaso se encontrase alguna pista que yo podría entender gracias a mi experiencia de Transilvania, y que por lo demás, si precisaba de todas las fuerzas que pudiéramos reunir para enfrentarnos con el extraordinario poder del conde, tuve que rendirme, pues la decisión de Mina era inamovible. Dijo que la última esperanza para ella era que actuásemos todos juntos. No. En cuanto a mí, dijo, no tengo miedo. Las cosas han ido todo lo mal que podían ir, y pase lo que pase, debe de haber algún elemento de esperanza o consuelo para nosotros. Ve, marido mío, Dios puede protegerme si así lo quiere, tanto estando sola como acompañada por alguien. Yo me levanté de un salto gritando: entonces, en nombre de Dios, vámonos inmediatamente, pues estamos perdiendo el tiempo. El conde puede llegar a Piccadilly antes de lo que pensamos. No lo creo así, dijo Van Helsing levantando la mano. ¿Pero por qué?, pregunté. Usted olvida, dijo con una sonrisa, que anoche se dio un gran banquete y que dormirá hasta bastante tarde. Que si lo he olvidado, nunca lo olvidaré, nunca podría olvidarlo. ¿Podrá alguno de nosotros olvidar nunca esa terrible escena? Mina luchaba por mantener su valerosa serenidad, pero el dolor la dominó, se cubrió el rostro con las manos y se estremeció al tiempo que gemía. Van Helsing no había pretendido recordarle su terrible experiencia, simplemente se había olvidado de Mina y de su papel en la empresa durante el esfuerzo intelectual que había hecho. Cuando se dio cuenta de que acababa de decir, se quedó horrorizado de su falta de tacto e intentó consolarla. «Oh, Madame Mina», dijo, querida Madame Mina, «ay, que haya sido yo de entre tantos que la reverenciamos quien haya dicho algo de tan poco tacto. Ay, estos estúpidos y viejos labios míos y esta estúpida y vieja cabeza no lo merecen, pero usted lo olvidará, ¿no es así?» Se inclinó ante ella mientras hablaba. Ella tomó su mano y dirigiéndole y mirándole a través de las lágrimas, le dijo con voz ronca: No lo olvidaré, pues es bueno que recuerde y me acordaré mucho de usted, que es tan bueno. Me acordaré de todo. Ahora tienen que irse pronto. El desayuno está preparado y todos debemos alimentarnos para poder estar fuertes. Fue un desayuno extraño para todos nosotros. Intentamos estar alegres y animarnos unos a otros, y Mina fue la más brillante y más animada de todos. Al terminar, Van Helsing se puso en pie y dijo: Ahora, mis queridos amigos, vamos a proseguir nuestra terrible empresa. Estamos todos bien animados, como lo estábamos aquella noche en que visitamos el escondrijo de nuestro enemigo, animados tanto contra un ataque fantasmal como contra un ataque carnal. Todos se lo aseguramos. Entonces está bien. Ahora, Madame Mina, usted está en todo caso completamente a salvo hasta la puesta de sol. Volveremos, pero antes de irnos, permítame comprobar que está usted armada contra un ataque personal. Yo mismo, después de que usted bajara, he preparado su habitación, colocando en ella las cosas que sabemos para que él no pueda entrar. Ahora permíteme protegerla. Toco su frente con ese fragmento de la hostia consagrada en el nombre del Padre, del Hijo y... Hubo un espantoso alarido que casi heló nuestros corazones al escucharlo. Al tocar la frente de Mina con la hostia, ésta la había chamuscado, había quemado la carne, como si hubiera sido un trozo de metal al rojo vivo. El cerebro de mi pobre y querida Mina
Había captado el significado de lo ocurrido tan rápidamente como sus nervios habían transmitido el dolor, y la habían dominado de tal manera que su exhausta naturaleza se había hecho oír en aquel terrible grito. Pero las palabras llegaron de inmediato a su pensamiento, tanto que el eco del grito todavía no había cesado de resonar en el aire cuando llegó la reacción, y ella cayó de rodillas en el suelo en una agonía de humillación, cubriéndose el rostro con su hermoso pelo, como el leproso de antaño con su manto, gimió: «Impura, impura. Incluso el Todopoderoso rechaza mi carne contaminada. Debo llevar esta señal de vergüenza en mi frente hasta el día del juicio». Todos se detuvieron. Yo me había precipitado a su lado en una agonía de irremediable tristeza, rodeándola con mis brazos y estrechándola con fuerza. Durante unos minutos nuestros afligidos corazones latieron al unísono mientras los amigos que nos rodeaban apartaban sus ojos, de los que brotaban lágrimas silenciosas. Entonces Van Helsing se volvió y dijo con gravedad, con tanta gravedad que yo no pude evitar pensar que estaba de alguna manera inspirado y diciendo cosas que le llegaban de fuera de sí mismo: «Es posible que usted tenga que llevar esa marca hasta que el mismísimo Dios quiera, que será probablemente el día del juicio final. Día en que redimirá todos los males de la tierra y de sus hijos que él ha colocado en ella. Y Madame Mina, querida Madame mía, ojalá que quienes la amamos a usted estemos allí para ver cuando esa cicatriz roja, el signo de que Dios sabe lo que pasó, desaparezca y deje su frente tan pura como el corazón que conocemos, pues tan cierto es como que estamos vivos, que esa cicatriz desaparecerá cuando Dios considere oportuno aliviarla de este peso que a todos nos abruma hasta entonces. Llevamos nuestra cruz como su Hijo hizo en obediencia a su voluntad. Pudiera ser que seamos los instrumentos elegidos por sus designios y que nos elevemos hasta él como aquel otro gracias a los azotes y la vergüenza, a las lágrimas y la sangre, a las dudas y a los temores y todo aquello que diferencia al hombre de Dios. Había esperanza en sus palabras y consuelo y estaban dichas para la resignación. Mina y yo lo sentimos así y al mismo tiempo tomamos las manos del anciano, nos inclinamos y se las besamos. A renglón seguido y sin decir una palabra, nos arrodillamos juntos y cogimos de las manos. Juramos ser leales los unos a los otros. Los hombres nos comprometimos a quitar el velo del dolor de la cabeza de aquella quien, cada uno a su manera, amaba, y rezamos pidiendo ayuda y guía en la terrible tarea que teníamos ante nosotros. Había llegado el momento de empezar. Dije adiós a Mina, una separación que ninguno olvidaría hasta el día de nuestra muerte, y nos fuimos. Acerca de una cosa había tomado mi decisión. Si encontramos que Mina ha de ser finalmente una mujer vampiro, no se irá sola a ese desconocido y horrible final. Supongo que eso es lo que querían decir en los viejos tiempos, con que un vampiro era muchos. Al igual que sus repugnantes cuerpos solo pueden descansar en tierra sagrada, el santo amor era el sargento de reclutamiento de sus espantosas huestes. Entramos en Carfax sin problemas y encontramos todo como estaba la primera vez. Resultaba difícil de creer que un ambiente tan prosaico de abandono y polvo y decadencia pudiese crear el terror que habíamos conocido, si nuestras mentes no hubieran estado ya totalmente decididas y si no hubiéramos tenido terribles recuerdos para espolearnos. Difícilmente habríamos seguido adelante con nuestra tarea. No encontramos papeles ni nada que nos fuera de utilidad y en la vieja capilla los grandes cajones parecían exactamente iguales a como los habíamos visto la última vez. El doctor Van Helsing nos dijo solemnemente mientras estábamos ante ellos: «Y ahora, amigos míos, tenemos un deber que cumplir. Debemos esterilizar esta tierra tan santificada por sagrados recuerdos que él ha traído desde un país tan lejano para un uso tan cruel. Él ha elegido esta tierra porque era sagrada. Por lo tanto, tenemos que derrotarlo en sus propias armas, pues la vamos a hacer todavía más sagrada. Fue santificada para el uso del hombre, ahora la santificaremos para Dios». Mientras hablaba, sacó de su maletín un destornillador y una llave inglesa, y bien pronto la tapa de uno de los cajones quedó abierta. La tierra olía a moho y a cerrado, pero eso no pareció importarnos, pues nuestra atención estaba concentrada en el profesor.
Sacando de su caja un fragmento de la hostia consagrada, la depositó reverentemente en la tierra y seguidamente cerró la tapa y comenzó a atornillarla, ayudándole nosotros mismos mientras lo hacía. Hicimos lo mismo con los otros cajones, uno por uno, y los dejamos aparentemente como los habíamos encontrado, pero con un fragmento de la hostia en todos ellos. Una vez que hubimos cerrado la tapa tras de nosotros, el profesor dijo con solemnidad: «Ya hemos hecho bastante. Si con todos los otros cajones tuviéramos tanto éxito, entonces la luz del atardecer de hoy brillaría sobre la frente de Madame Mina, tan blanca como el marfil y sin mancha alguna». Al cruzar el césped del camino hacia la estación para coger nuestro tren pudimos ver la fachada del asilo. Miré ansiosamente y vi a Mina en la ventana de mi habitación. La saludé con la mano y le hice un gesto afirmativo con la cabeza para indicarle que nuestro trabajo había terminado con éxito. Me contestó con un gesto semejante para indicarme que había comprendido. Lo último que vi de ella fue su mano diciendo adiós. Llegamos a la estación sintiendo un peso en el corazón y cogimos el tren que soltaba ya el vapor cuando entramos en el andén. He escrito esto en el tren. Piccadilly, 12:30. Justo antes de llegar a la estación de Fenchurch Street, Lord Godalming me dijo: «Quincy y yo buscaremos un cerrajero. Es mejor que no vengan con nosotros por si haya alguna dificultad, pues dadas las circunstancias no sería tan malo para nosotros haber entrado por la fuerza en una casa vacía, pero usted es abogado y la Incorporated Law Society podría decirle que usted debería haber sabido lo que estaba haciendo». Puse objeciones a lo de no compartir ningún peligro, incluso el de la infamia, pero él continuó así: «Además, llamará menos la atención si no somos demasiados. Mi título facilitará las cosas con el cerrajero y con cualquier policía que pueda aparecer. Es mejor que vaya con Jack y con el profesor y permanezcan en Green Park, en algún lugar desde el que puedan ver la casa. Y cuando vean la puerta abierta y que el cerrajero se ha ido, entonces vendrán ustedes. Estaremos esperándoles y les dejaremos entrar». «El consejo es bueno», dijo Van Helsing, «de modo que nosotros no hablamos más». Godalming y Morris se marcharon rápidamente en un coche y nosotros los seguimos en otro, en la esquina de Arlington Street. Nuestro contingente se apeó y fue caminando hasta el Green Park. Mi corazón latió apresuradamente al ver la casa en que tantas esperanzas nuestras estaban depositadas, la cual parecía torva y silenciosa en su soledad entre sus vecinas, su aspecto más animado y elegante. Nos sentamos en un banco desde el cual teníamos una buena vista de la casa y comenzamos a fumar unos puros para atraer la menor atención posible. Los minutos parecían pasar con pesados pies de plomo mientras esperábamos la llegada de los demás. Por fin vimos acercarse un carruaje de 4 ruedas. De él salieron de forma despreocupada Lord Godalming y Morris, y del pescante se bajó un corpulento obrero con su cesta de herramientas hecha de juncos. Morris pagó al cochero, quien tras tocarse el sombrero con la mano se marchó. Subieron juntos la escalinata y Lord Godalming explicó lo que quería que se hiciese. El obrero se quitó la chaqueta parsimoniosamente y la colgó en uno de los barrotes de la barandilla, diciendo algo a un policía que deambulaba por allí en aquel momento. El agente asintió con la cabeza y el hombre, arrodillándose, puso su bolsa junto a él. Tras una búsqueda concienzuda, sacó una selección de herramientas que fue colocando a su lado de modo ordenado. Entonces se puso de pie. Miró por el ojo de la cerradura, sopló y, volviéndose hacia quienes habían contratado sus servicios, hizo alguna observación. Lord Godalming sonrió y el hombre levantó un gran manojo de llaves. Seleccionando una de ellas, comenzó a probar la cerradura, como tanteándola para abrir. Después de intentarlo por unos momentos, provocó una segunda llave y una tercera. De improviso se abrió la puerta tras un ligero empujón y él y los demás entraron en el vestíbulo. Nosotros continuamos sentados. Mi puro se consumía furiosamente, pero el de Van Helsing se apagó por completo. Esperamos pacientemente y vimos al obrero salir y volver a entrar con su bolsa. Mantuvo la puerta entreabierta y la fijó con las rodillas mientras metía una llave en la cerradura. Finalmente se la entregó a Lord Godalming, quien sacó el monedero y le dio algo. El hombre se llevó la mano al sombrero, cogió su bolsa, se puso la chaqueta y se marchó. Nadie se dio cuenta en absoluto
de lo que había ocurrido. Cuando había transcurrido un tiempo prudente desde que se fuera el hombre, nosotros tres cruzamos la calle y llamamos a la puerta. La abrió inmediatamente Quincy Morris, junto al cual estaba Lord Godalming encendiendo un puro. Este sitio apesta de manera repugnante, dijo este último cuando entramos. Apestaba verdaderamente de forma asquerosa, como la vieja capilla de Carfax, y con nuestra previa experiencia estaba claro que para nosotros que el conde había estado utilizando el lugar con toda libertad. Comenzamos a explorar la casa, manteniéndonos todos juntos por si se nos atacaba, pues sabíamos que teníamos que enfrentarnos con un enemigo fuerte y astuto. Hasta ese momento no sabíamos si el conde podía estar en la casa. En el comedor, que estaba al otro lado del vestíbulo, encontramos 8 cajones de tierra, solo 8 cajones de 9 que buscábamos. Nuestro trabajo no se había terminado y nunca acabaría hasta que no encontrásemos el cajón que faltaba. Lo primero que hicimos fue abrir los póstigos de la puerta que daba a un estrecho patio empedrado, frente por frente a un establo pintado como para parecer la fachada de una casa en miniatura. No había ventanas allí, por lo que no temimos ser vistos. No perdimos tiempo en examinar los cajones. Con las herramientas que habíamos traído con nosotros, los abrimos uno por uno, tratándolos como habíamos tratado a los otros en la vieja capilla. Era evidente para nosotros que el conde no estaba en la casa en ese momento, y comenzamos a buscar sus pertenencias. Tras echar una rápida mirada al resto de las habitaciones, desde el sótano hasta el ático, llegamos a la conclusión de que en el comedor había objetos que podían pertenecer al conde, y nos dedicamos a examinarlos minuciosamente. Estaban sobre la gran mesa del comedor, en una especie de desorden organizado. Allí estaban en un gran montón los títulos de propiedad de la casa de Piccadilly, títulos de compra de casas en Milton y en Bermondsey, papel moneda, sobres y plumas y tinta. Todo ello estaba cubierto con papel de envolver para mantenerlo a salvo del polvo. Había también cepillos para la ropa, un cepillo y un peine, y un jarro con una jofaina, esta con agua sucia, rojiza, como si fuese sangre. Finalmente, un pequeño manojo de llaves, de todas clases y tamaños, probablemente pertenecientes a otras casas. Cuando hubimos terminado de examinar esto último, Lord Godalming y Quincy Morris, tomando cuidadosamente notas de las diferentes direcciones de las casas del este y del sur, cogieron las llaves en un gran manojo con objeto de destruir los cajones en estos lugares. Los demás, con toda la paciencia que podíamos, esperamos su regreso o la llegada del conde. Diario del Dr. Seward, 3 de octubre. El tiempo parecía terriblemente inacabable mientras esperábamos la llegada de Godalming y de Quincy Morris. El profesor intentó mantener nuestras mentes activas utilizándolas continuamente. Comprendí su benéfica intención al ver las miradas de soslayo que de vez en cuando dirigía a Harker. El pobre muchacho estaba abrumado por un sufrimiento tal que daba pena verlo. Anoche era un hombre abierto y de aspecto feliz, de rostro firme y joven, lleno de energía y con el cabello castaño oscuro. Hoy es un viejo macilento, gastado, cuyo cabello blanco armoniza bien con sus ojos hundidos e inflamados y con los rasgos de sus rostros marcados por el dolor. Su energía sigue intacta. De hecho, es como una llama viva. Esto puede ser tal vez su salvación, pues si todo va bien, esto le hará superar el periodo de desesperación. Entonces, de alguna forma, despertará otra vez a las realidades de la vida. Pobre muchacho, yo creía que mi propio problema era bastante grave, pero el suyo, el profesor se da perfectamente cuenta de esto y hace todo lo que puede por mantener activa su mente. Lo que ha estado diciendo ha sido, dadas las circunstancias, de un interés absorbente. Si recuerdo bien, es lo siguiente. Yo he estudiado una y otra vez, desde que llegaron a mis manos todos los documentos relativos a este monstruo, y conforme más lo estudio, mayor me parece la necesidad de acabar completamente con él. Por todas partes se encuentran señales de sus progresos, no solo en su poder, sino también en su conocimiento del mismo, como he aprendido en las investigaciones de mi amigo Arminius de Budapest. En vida fue un hombre excepcional. Soldado, hombre de Estado y alquimista, que después llegó a representar el más alto desarrollo del conocimiento científico de su época. Tenía una poderosa inteligencia, una cultura sin parangón y un corazón que no conocía ni el miedo ni el remordimiento. Se atrevió incluso a ir a las Scholomans y no hubo rama del saber que no tocase bien
sus poderes mentales sobrevivieron a su muerte física, aunque parecía que su memoria no era perfecta en algunas de sus facultades mentales. Ha sido y es solo un niño, pero está creciendo y algunas cosas suyas, que eran infantiles al principio, son ahora propias de un hombre. Está experimentando y lo está haciendo bien, y de no haber sido porque nos hemos cruzado en su camino, podría llegar a ser todavía, y puede ser así si fracasamos, el padre o el promotor de un nuevo orden de seres, cuyo camino ha de conducir hacia la muerte, no hacia la vida. Y todo esto preparado contra mi amada, pero ¿cómo está experimentando? Saberlo puede ayudarnos a derrotarle. Desde su llegada ha estado todo el tiempo probando su poder, lenta pero seguramente. Su gran cerebro infantil ha estado funcionando. Afortunadamente para nosotros es todavía eso, un cerebro infantil, porque si se hubiese atrevido al comienzo a intentar ciertas cosas, haría mucho tiempo que esto estaría fuera de nuestro alcance. Sin embargo, quiere triunfar, y un hombre que tiene siglos por delante puede esperar e ir despacio. Festina lente podría muy bien ser su lema. No acabo de entenderlo, dijo Harker con cansancio. O sea más claro conmigo, quizá el dolor y la inquietud estén embotando mi cerebro. El profesor puso su mano cariñosamente en el hombro de Harker y dijo: «Ay, hijo mío, seré claro, usted no ve cómo desde hace tiempo acá este monstruo ha ido acercándose al conocimiento de manera experimental, como ha estado utilizando al paciente zoófago para efectuar su entrada en la casa del amigo de John. Pues el vampiro, si bien puede después venir cuando y como quiera, debe al principio hacer su entrada solo cuando se lo pide a un habitante de la casa, pero estos no son sus experimentos más importantes. ¿No vimos nosotros al principio cómo fueron transportados por todos aquellos cajones tan grandes? Él no sabía otra cosa, sino que debería ser así, pero ese gran cerebro suyo de niño iba madurando y comenzó a pensar si no podía transportar los cajones por sí mismo. Así comenzó a ayudar en la tarea y después, cuando vio que la cosa iba bien, intentó transformarlos él solo, y así progresa y disemina esas tumbas suyas, y nadie sino él sabe dónde están escondidas. Puede haber pensado en enterrar los cajones profundamente en la tierra, de este modo que las use solo para la noche o a una hora en que pueda cambiar de forma. Es igual para él, y nadie podrá saber que son madrigueras. Pero, hijo mío, no desesperes. Eso lo ha aprendido demasiado tarde. Ya todos sus escondrijos, excepto uno, están esterilizados e inmovilizados para él. Antes del ocaso, también lo estará este. Entonces no habrá lugar a que pueda trasladarse y en el que estar. Nos retrasamos esta mañana para poder estar seguros. ¿Acaso no nos jugamos nosotros más que él? Entonces, ¿por qué no ser más cuidadosos que él mismo? Por mi reloj es la 1, y si todo va bien y el amigo Arthur y Quincy están de camino para ir para aquí, hoy es nuestro día y debemos ir seguros, aunque vayamos despacio, y no perder ninguna oportunidad. Vea, somos 5 cuando los ausentes regresen. Mientras hablaba, nos sobresaltó un golpe en la puerta del vestíbulo, el doble golpe del repartidor de telegramas. Fuimos todos al unísono al vestíbulo y Van Helsing, levantando la mano para imponernos silencio, fue a la puerta y la abrió. El repartidor le entregó un telegrama. El profesor volvió a cerrar la puerta y, tras mirar el remitente, lo abrió y lo leyó en voz alta. «Cuidado con D. Acaba de salir, con Drácula. Acaba de salir. 12:45 de Carfax y se dirige a toda prisa y urgentemente hacia el sur. Irá hacia allí y quizá quiera verles. Mina». Hubo un silencio roto por la voz de Jonathan Harker. «Ahora, gracias a Dios, nos encontraremos pronto». Van Helsing se volvió rápidamente hacia él y dijo: «Dios actuará a su propia manera y tiempo. No tema y no se alegre todavía, pues puede que lo que estamos deseando en este momento sea nuestra perdición». «Ahora no me importa nada», respondió aclaradamente, «excepto borrar a esta bestia de la faz de la tierra. Vendería mi alma para que fuese así». «Oh, calma, calma, hijo mío», dijo Van Helsing. «Dios no compra almas así, y el demonio, aunque pueda comprarlas, no es de fiar. Pero Dios es misericordioso y justo, y sabe del dolor y de la devoción de usted por esa querida Madame Mina. Piensa en cómo se duplicaría su dolor si ella escuchase sus insensatas palabras. No tenía nada de nosotros.
todos devotos de esta causa. Y hoy veremos el final. El tiempo de la acción se acerca. Hoy este vampiro está limitado a los poderes del hombre y hasta la puesta de sol no cambiará. Necesitará tiempo para llegar aquí. Vea, es la 1:20 y aún tardará más antes de eso. Por mucha prisa que se dé, lo que debemos esperar es que Milord Arthur y Quincy lleguen primero. Como media hora después de haber recibido el telegrama de Miss Harker, se escuchó un golpe suave y decidido en la puerta del vestíbulo. Era simplemente un golpe normal, como el que es dado a cada momento por miles de caballeros, pero que hizo que el corazón del profesor y el mío latiese más deprisa. Nos miramos y fuimos hacia el vestíbulo, ambos preparados ya para utilizar nuestras diferentes armas. La espiritual en la mano izquierda, la mortal en la derecha. Van Helsing descorrió el cerrojo y, manteniendo la puerta medio abierta, se echó hacia atrás con ambas manos preparadas para la acción. La alegría de nuestros corazones debió de reflejarse en nuestros rostros al ver en el escalón más cercano a la puerta de Lord Godalming y Queen's Morris. Entraron rápidamente y cerraron tras de sí la puerta, al mismo tiempo que el primero de ellos decía mientras atravesaban el vestíbulo: «Todo va bien. Hemos encontrado los 2 sitios, 6 cajones en cada uno de ellos y hemos destruido todos». «¿Destruido?», preguntó el profesor. «Para él». Permanecimos en silencio durante 1 minuto y después dijo Quincy: «No hay nada que hacer sino esperar aquí. Sin embargo, si no aparece antes de las 5, tendremos que irnos, pues no debemos dejar sola a la señorita Harker después del ocaso». «Estará aquí dentro de poco», dijo Van Helsing, que había consultado su cuaderno de notas. Nota bene en el telegrama de Madame que él se dirigió hacia el sur desde Carfax, lo que quiere decir que cruzó el río, y eso solamente puede hacerlo con la marea baja, lo que debe ocurrir a algo antes de la 1. Que haya ido hacia el sur tiene un significado para nosotros. Hasta ahora solo está receloso y desde Carfax se fue primero al lugar donde menos sospechaba una intromisión. Ustedes deben de haber estado en Bermondsey muy poco tiempo antes que él. Que no haya llegado aquí todavía indica que después fue a Mile. Esto le ha llevado algún tiempo, pero tuvo que ser ayudado a cruzar el río de alguna manera. Créanme, amigos míos, que no tendremos ya que esperar mucho tiempo. Hemos de tener listo algún plan de ataque de manera que no perdamos ninguna oportunidad. Vamos, no tenemos tiempo. Tengan sus armas a punto y estén preparados. Mientras hablaba, levantó una mano en señal de advertencia, pues todos pudimos oír como una llave era introducida suavemente en la cerradura de la puerta del vestíbulo. No pude por menos de admirar, incluso en un momento tal, la manera en que ese espíritu superior se afirma a sí mismo. En todas nuestras experiencias cinegéticas y aventuras por diversas partes del mundo, Quincy Morris ha sido siempre quien organizaba el plan de acción y Arthur y yo nos habíamos acostumbrado a obedecerle implícitamente. Ahora la vieja costumbre parecía renovarse de modo instintivo. Con una rápida ojeada a la habitación, organizó de inmediato nuestro plan de ataque y, sin decir palabra, con un gesto nos asignó a cada uno nuestro sitio. Van Helsing, Harker y yo nos pusimos detrás de la puerta, de modo que cuando fuese abierta el profesor podría defender la entrada mientras nosotros dos nos interponíamos entre el recién llegado y la puerta. Godalming detrás y Quincy delante. Permanecían fuera del alcance de la vista, preparados para actuar frente a la ventana. Esperamos con una tensión tal que hacía que los minutos pasasen como una lentitud de pesadilla. Los espacios y cuidadosos pasos avanzaron por el vestíbulo. El conde estaba evidentemente alerta para alguna sorpresa, o al menos la tenía. De repente, de un lado interrumpió en la habitación, abriéndose así paso antes de que ninguno de nosotros pudiese levantar una mano para impedírselo. Había algo como de pantera en sus movimientos, algo tan poco humano que pareció reponernos de la sorpresa causada por su entrada. El primero en reaccionar fue Harker, quien con un rápido movimiento se lanzó hacia la puerta que conducía a la habitación situada en la parte delantera de la casa. Cuando el conde nos vio, una horrible mueca apareció en su rostro, dejando ver sus colmillos largos y puntiagudos, pero la espantosa sonrisa se transformó rápidamente en una fría y desdeñosa mirada como la de un león. Su expresión volvió a cambiar cuando con un impulso avanzamos hacia él.
Fue una lástima que no tuviésemos un plan de ataque mejor organizado, pues incluso en ese momento me pregunté qué íbamos a hacer. Yo no sabía si nuestras armas letales nos servirían de algo. Evidentemente Harker quería intentarlo, pues ya tenía dispuesto su gran cuchillo Kukri y le amagó con un feroz y repentino tajo. Fue un poderoso sablazo. Solo la diabólica rapidez del salto hacia atrás que dio el conde le salvó. Un segundo menos y la afilada hoja le hubiera atravesado el corazón. Así, la punta de la cuchilla solo rasgó la tela de su abrigo, haciendo un gran desgarrón por donde cayó un fajo de billetes de banco y un chorro de oro. La expresión del rostro del conde fue tan infernal que por un momento temí por Harker, aunque otra vez le vi blandir en alto el terrible cuchillo para asestar otro golpe. De modo instintivo me moví hacia adelante con un impulso protector, llevando el crucifijo y la hostia en mi mano izquierda. Sentí que una poderosa energía fluía a lo largo de mi brazo y vi sin sorpresa que el monstruo retrocedía ante un movimiento semejante hecho espontáneamente por cada uno de nosotros. Sería imposible descubrir la expresión de odio y de frustrada malignidad, de ira y furia infernales que apareció en el rostro del conde. Su color cerúleo se hizo amarillo verdoso en contraste con sus ojos encendidos, y la cicatriz roja de la frente aparecía sobre la pálida piel como una herida palpitante. Un instante después, con un quiebro y sinuoso, pasó por debajo del brazo de Harker antes de que éste pudiera asestar su golpe, y agarrando un puñado de dinero del suelo, cruzó corriendo la habitación y se levantó por la ventana. Entre cristales rotos y brillantes cayó al suelo enlosado de abajo. En medio de todo esto pude distinguir el tintineo de oro cuando algunos de los soberanos cayeron sobre las losas. Nos acercamos apresuradamente y le vimos levantarse ileso del suelo. Corriendo escaleras arriba, atravesó el patio enlosado y abrió la puerta del establo. Allí se dio media vuelta para hablarnos. «Vosotros creéis que me habéis vencido. Vosotros con vuestros pálidos rostros todos en fila, como ovejas en el matadero, pero lo lamentaréis cada uno de vosotros. Pensáis que me habéis dejado sin un lugar para descansar, pero tengo más. Mi venganza acaba de comenzar, durará siglos y el tiempo está de mi parte. Las muchachas que amáis ya son mías, y gracias a ellas, vosotros y otros seres míos, mis criaturas, cumpliréis mis órdenes y seréis mis chacales cuando yo quiera alimentarme». Atravesó rápidamente la puerta con una sonrisa de desprecio y escuchamos el chirrido del oxidado cerrojo al correrlo tras de sí. Más allá se abrió una puerta para cerrarse después. El primero en hablar entre nosotros fue el profesor, cuando, comprendiendo la dificultad de seguir al conde por el establo, nos dirigimos hacia el vestíbulo. «Hemos aprendido algo, mucho, a pesar de sus valientes palabras nos teme. Teme el tiempo, teme a la necesidad. Si no fuera así, ¿a qué tanta prisa? El propio tono de su voz le traiciona o me engañan mis oídos. ¿Para qué coge ese dinero? Síganme rápidamente. Ustedes son cazadores de una bestia salvaje y así lo entienden. En cuanto a mí, yo me aseguraré de que nada de lo que hay aquí pueda servirle de algo, si es que regresa». Mientras hablaba, guardó en el bolsillo del dinero que quedaba, cogió las escrituras de propiedad del conde que había dejado Harker y echó lo demás en la chimenea, encendiendo el fuego con una cerilla. Godalming y Morris se habían precipitado al patio y Harker se había descolgado por la ventana para seguir al conde. Este, sin embargo, había echado el cerrojo en la puerta del establo y para cuando la hubieran forzado y abierto no había ya ni rastro de él. Van Helsing y yo intentamos averiguar algo por la parte trasera de la casa, pero las caballerizas estaban desiertas y nadie le había visto salir. La tarde estaba muy avanzada y la puesta de sol no tardaría mucho. Tuvimos que reconocer que nuestra partida había terminado con el corazón apesadumbrado y estuvimos de acuerdo con el profesor cuando dijo: «Volvamos con Madame Mina, la pobre y querida Madame Mina. Todo lo que podíamos hacer ahora, lo hemos hecho y allí por lo menos podemos protegerla, pero no debemos caer en la desesperación. No queda sino otro cajón de tierra más y debemos intentar encontrarlo. Cuando hayamos hecho eso, todo podrá todavía ir bien». Noté que hablaba con tanta determinación como podía para animar a Harker. El pobre muchacho estaba totalmente hundido. De vez en cuando dejaba escapar un gemido sordo que no conseguía sofocar. Estaba pensando en su esposa. Con corazones tristes volvimos a mi casa, donde encontramos a Miss Harker esperándonos con un aspecto de alegría que hacía honor a su valentía y su generosidad. Cuando vio nuestros semblantes, el suyo se puso tan pálido como la muerte. Durante un par de segundos mantuvimos cerrados los ojos como si estuviese rezando en silencio y después dijo alegremente:
Nunca agradeceré lo bastante a todos ustedes lo que hacen. Oh, pobre amor mío, dijo al tiempo que tomaba la cabeza gris de su marido entre sus manos y la besaba. Apoya aquí tu pobre cabeza y deja que descanse. Todo irá bien, querido. Dios nos protegerá si así lo tiene a bien disponer. El pobre muchacho gimió. No había lugar para las palabras en su sublime desolación. Tomamos juntos una especie de cena rutinaria y creo que eso nos animó un tanto. Fue quizá el simple bienestar físico, sentido ante la comida que tienen hambre, pues ninguno de nosotros había tomado nada desde el desayuno, o la sensación de compañerismo, lo que pudo acaso ayudarnos, pero en cualquier caso todos nos sentimos menos desgraciados y miramos el mañana no carente de esperanza. Fieles a nuestra promesa, le contamos a Miss Harker todo lo que había pasado, y si bien en algunos momentos se puso blanca como la nieve cuando el peligro parecía haber amenazado a su marido, y en otros enrojeció cuando se ponía de manifiesto la devoción que sentía por ella, escuchó animosa y tranquila. Cuando llegamos al momento en que Harker se arrojó contra el conde temerariamente, se agarró al brazo de su marido y lo apretó con fuerza, como si pensara que así podría protegerle de cualquier daño. No dijo nada. Sin embargo, hasta que nosotros terminamos de contar todo y ella de escuchar todo lo ocurrido hasta el momento, entonces, sin soltar las manos de su marido, se puso en pie en medio de nosotros y habló. Oh, si yo pudiese dar una idea de la escena, de esa dulce, dulce y buena mujer en toda la radiante belleza de su juventud y viveza, con la cicatriz roja de su frente, de la cual ella era consciente y que nosotros mirábamos con los dientes apretados, recordando cuándo y cómo se había producido, su amable bondad opuesta a nuestro tordo odio, su tierna fe frente a nuestros temores y dudas, y nosotros sabiendo que al menos simbólicamente, ella con toda su bondad y pureza y fe había sido rechazada por Dios. Jonathan, dijo, y la palabra sonó en sus labios como música llena de amor y de ternura. Jonathan, querido, y todos ustedes, mis fieles amigos, quiero que tengan una cosa presente mientras dure esta espantosa situación. Sé que ustedes deben luchar, que deben destruir incluso, como destruyeron a la falsa Lucy, para que la verdadera pudiera vivir en el tiempo futuro. Pero no se trata de una tarea de odio. Esa pobre alma que ha forjado toda esta desgracia es el caso más triste de todos. Baste pensar qué alegría será la suya cuando también se haya destruido su peor parte para que la mejor pueda gozar de la espiritualidad inmortal. Tienen que sentir misericordia también por él, aunque eso no debe impedir que sus manos se destruyan. Mientras hablaba pude ver que el rostro de su marido se ensombrecía y endurecía como si la cólera que sentía le estuviese invadiendo hasta lo más profundo de su ser. Instintivamente apretó con más fuerza las manos de su esposa hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Ella no se acobardó ante el dolor que yo sabía debía estar sintiendo, pero le miró con ojos más suplicantes que nunca. Cuando hubo terminado de hablar, él se puso en pie de un salto, casi arrancando su mano de la de ella, y dijo: «Querida, Dios que caiga en mi poder el tiempo necesario para destruir esa vida terrena suya, que es lo que queremos. Si además pudiera enviar su alma por siempre jamás al fuego del infierno, lo haría». «Oh, calla, en nombre de Dios, no digas esas cosas, Jonathan, esposo mío, o me aplastarás de miedo y de horror. Simplemente piensa, querido mío, yo he estado pensando en ello todo lo que este día tan largo me ha dado, que quizás algún día yo también pueda necesitar de una piedad semejante y que alguien como tú y con igual motivo para la ira pueda negármela. Oh, esposo mío, sin duda hubiera querido evitarte un pensamiento tal si hubiese habido una forma de hacerlo, pero ruego que Dios no tenga en cuenta tus insensatas palabras, sino con el lamento de un hombre, con el corazón roto, enamorado y herido en lo más profundo de su ser. Oh, Dios, permite que esos pobres caballeros blancos sean la prueba de lo que ha sufrido quien no ha hecho nada malo en toda su vida y sobre el cual han caído tantas desventuras». Todos los hombres estábamos bañados en lágrimas. Era inútil intentar evitarlo y lloramos abiertamente. Ella también lloraba al ver que sus más dulces consejos habían prevalecido. Su marido cayó de rodillas junto a ella y, rodeándola con sus brazos, ocultó su rostro entre los pliegues de su vestido. Van Helsing nos hizo una seña y salimos silenciosamente de la habitación, dejando a los dos amantes, corazones a solas con su Dios. Antes de retirarse, el profesor preparó las habitaciones contra una posible venida del vampiro y aseguró a Miss Harker que podía descansar tranquila. Ella intentó convencerse a sí misma de que así era y, evidentemente, para serenar a su marido, aparentó que estaba contenta. Fue una lucha heroica y tuvo, lo pienso y lo creo, su recompensa. Van Helsing había colocado al alcance de su mano una campanilla para que la hiciera sonar cualquiera de los dos en caso de necesidad.
Cuando se retiraron Quincy, Godalming y yo, decidimos quedarnos de guardia, repartiéndonos en turnos la noche y cuidando la seguridad de la pobre dama afligida. El primer turno le correspondió a Quincy, de modo que el resto nos iremos a la cama tan pronto como podamos. Godalming se ha retirado ya, pues su turno es el segundo. Ahora que he terminado mi tarea, me voy a la cama. Diario de Jonathan Harker, 3 de octubre, cerca de la medianoche. Creí que el día de ayer no iba a terminar nunca. Sentía sobre mí la necesidad de dormir en una especie de ciega creencia en que, al despertar, encontraría que las cosas habían cambiado y que ahora cualquier cambio significaría algo mejor. Antes de salir, tratamos sobre nuestro siguiente paso, pero no pudimos llegar a ninguna conclusión. Todo lo que sabíamos era que quedaba un cajón de tierra y que solo el conde conocía su paradero. Si decide permanecer oculto, puede confundirnos durante años. Y mientras tanto, la idea es demasiado horrible. No me atrevo ni a pensar en ella ahora. Esto es lo que sé. Si alguna vez ha habido una mujer toda perfección, es mi pobre y maltratada esposa amada. La quiero 1000 veces más que su dulce piedad de noche. Y por su dulce piedad de anoche. Una piedad que hace que mi odio por el monstruo parezca algo despreciable. Seguro que Dios no permitirá que el mundo sea peor tras la desaparición de tal criatura. Eso es una esperanza para mí. Todos vamos ahora a la deriva, en 3 collos, y la fe es nuestra única salvación. Gracias a Dios. Mina está durmiendo y durmiendo sin soñar. Tengo miedo de cómo pueden ser sus sueños, con esos terribles recuerdos para alimentarlos. No la he visto tan tranquila desde la puesta del sol. Entonces, por algún tiempo, su rostro reflejó un reposo semejante a la primavera después de los vendavales de marzo. En aquel momento pensé que era la suavidad de la rojiza puesta del sol sobre su rostro, pero algo me hace creer ahora que tiene un significado más profundo. No tengo sueño, pero estoy cansado, mortalmente cansado. Sin embargo, debo intentar dormir, pues hay que pensar en mañana y no va a haber descanso para mí hasta más tarde. Debo de haberme quedado dormido, pues fui despertado por Mina, que estaba sentada en la cama con una expresión de miedo. Yo podía ver sin dificultad, pues no habíamos dejado la habitación a oscuras. Había puesto una mano de aviso sobre mi boca y ahora me estaba susurrando al oído. «Silencio, hay alguien en el pasillo». Me levanté sin hacer ruido y, atravesando la habitación, abrí suavemente la puerta. Al otro lado, echado sobre un colchón, estaba Mr. Morris, completamente despierto. Levantó una mano pidiendo silencio y me susurró: «Silencio, vuelve a la cama, todo va bien. Uno de nosotros estará aquí toda la noche, no podemos correr ningún riesgo». Su mirada y su gesto hacían inútil toda discusión, así que regresé y se lo conté a Mina. Suspiró y la sombra de una sonrisa apareció en su pobre y pálido rostro al tiempo que me rodeaba con sus brazos y me decía dulcemente: «Oh, gracias a Dios por los hombres buenos y valientes». Dando un suspiro, volvió a hundirse en el sueño y estoy escribiendo ahora porque estoy desvelado, pero debo intentarlo de nuevo. 4 de octubre por la mañana. Durante la noche fui despertado otra vez por Mina. Esta vez habíamos dormido bastante, pues la claridad grisácea de la cercana aurora convertía las ventanas en retáculos bien definidos y la llama de gas era como un lunar de luz en lugar de un disco. Me dijo apresuradamente: «Ve a llamar al profesor, quiero verle de inmediato». «¿Por qué?», pregunté. «Tengo una idea, supongo que la he debido de tener durante la noche y ha madurado sin yo saberlo. Tiene que hipnotizarme antes del amanecer y entonces podrá hablar». «Ve a prisa, querido, se está haciendo tarde». Fui a la puerta, el doctor Seward estaba descansando en el colchón y al verme se puso en pie de un salto. «¿Ocurre algo?», preguntó alarmado. «No», repliqué, «pero Mina quiere ver al doctor Van Helsing ahora mismo». «Iré yo», dijo, y se precipitó hacia la habitación del profesor. 2 o 3 minutos después estaban en la habitación en bata y Mr. Morris y Lord Godalming estaban en la puerta haciendo preguntas. Cuando el profesor vio a Mina, una sonrisa auténtica, borró la ansiedad de su rostro, se frotó las manos y dijo: «Oh, mi querida Madame Mina, es realmente un cambio. Vea, amigo John, hoy volvemos a tener a nuestra querida Madame Mina tal como era antes». Y volviéndose hacia ella, dijo alegremente: «¿Y qué he de hacer por usted? Porque a esta hora no me habrá llamado para una nadería». «Quiero que me hipnotice», dijo. «Hágalo antes del amanecer, pues siento que puedo hablar y hablar libremente. Dese prisa, queda poco tiempo». Sin pronunciar una palabra, la sentó en la cama. Clavando su mirada en ella, comenzó a hacer pases frente a ella, desde la cabeza hacia abajo, cada vez con una mano. Mina le miró fijamente durante varios minutos, durante los cuales mi corazón latía como un
martinete, pues yo sentí que se acercaba una crisis. Los ojos de Mina se fueron cerrando gradualmente y permaneció sentada completamente inmóvil. Solo por el suave subir y bajar de su pecho podía saberse que estaba viva. El profesor hizo algunos pases más y se detuvo, y pude ver que tenía cubierta la frente de suaves gotas de sudor. Mina abrió los ojos, pero no parecía la misma mujer, tenía una mirada distante, y su voz reflejaba una triste melancolía que era nueva para mí. Alzando su mano para imponer silencio, el profesor me indicó que trajera a los demás. Entraron de puntillas cerrando la puerta tras ellos y se quedaron junto a los pies de la cama observando. Mina pareció no verles. El silencio fue roto por la voz de Van Helsing, hablando en un tono muy bajo para no romper la corriente de pensamiento de Mina. ¿Dónde está usted? La respuesta llegó de forma muy neutra. No lo sé. El sueño no tiene un lugar que pueda llamar suyo. Se hizo el silencio durante varios minutos. Mina estaba rígidamente sentada y el profesor, de pie, la miraba fijamente. Los demás apenas osábamos respirar. La habitación iba teniendo más claridad. Sin apartar su mirada del rostro de Mina, el doctor Van Helsing me indicó que subiese la persiana. Lo hice así y el día pareció descender sobre nosotros. Un rayo de luz roja se disipó hacia arriba y un resplandor rosado pareció difundirse por la habitación. En ese preciso instante volvió a hablar el profesor. ¿Dónde está ahora? La respuesta llegó como entre sueños, pero sin una intención. Era como si estuviese descifrando algo. Yo lo había oído utilizar el mismo tono al leer sus notas taquigrafiadas. No lo sé, todo es tan extraño para mí. ¿Qué ve? No puedo ver nada, todo está oscuro. ¿Qué oye? Pude notar la tensión en la paciencia del profesor. Chapoteo de agua, hay un gorgoteo y unas olitas saltan. Puedo oírlas en el exterior. Entonces está en un barco. Todos nos miramos intentando comprender algo de lo que pensaban los demás y teníamos miedo de pensar. La respuesta fue rápida. ¡Oh, sí! ¿Qué más oye? El ruido de las pisadas arriba que van de un lado para otro. Se oye el rechinar de una cadena y el fuerte tintineo del contrapeso del cabestrante caer sobre el trinquete. ¿Qué está haciendo? Estoy inmóvil. Oh, tan inmóvil, es como la muerte. La voz se desvaneció en una profunda aspiración como la de alguien que duerme y los ojos que habían estado abiertos volvieron a cerrarse. El sol ya había salido y estábamos todos a plena luz del día. El doctor Van Helsing puso las manos sobre los hombros de Mina y apoyó suavemente la cabeza de ésta sobre la almohada. Permaneció por algunos momentos dormida como un niño y después, tras un profundo suspiro, se despertó y miró con asombro lo que la rodeaba. ¿He hablado en sueños? Fue todo lo que dijo. Sin embargo, parecía comprender la situación sin que le dijéramos nada, aunque estaba deseosa de saber qué había dicho. El profesor repitió la conversación que había mantenido con ella y Mina dijo: «Entonces no hay un momento que perder. Puede que no sea demasiado tarde». Mr. Morris y Lord Godalming se precipitaron hacia la puerta, pero la tranquila voz del profesor les hizo volver. «Quédense, amigos míos. Este barco estuviese donde estuviese, estaba echando el ancla mientras ella hablaba. Hay muchos barcos echando el ancla en este momento en su gran puerto de Londres. ¿Cuál de ellos es el que buscan? Gracias sean dadas a Dios, porque otra vez tenemos una pista, aunque a donde pueda llevarnos no lo sabemos. Hemos estado en cierto modo ciegos a la manera de los hombres, y ahí cuando miramos hacia atrás, vemos lo que podríamos haber visto mirando hacia adelante si hubiésemos sido capaces de ver lo que hubiéramos podido ver. Pero esto que he dicho es un galimatías, ¿no es así? Ahora podemos saber qué había en la cabeza del conde al coger aquel dinero, pese a que el fiero cuchillo de Jonathan le pone en tal peligro que incluso él tuvo miedo. Él quería escapar, óiganme, escapar. Vio que con solo un cajón de tierra que quedaba y con un grupo de hombres siguiéndole como los sabuesos al zorro, este Londres no era lugar apropiado para él. Llevó su último cajón de tierra al borde de un barco y se va del país. Piensa escapar, pero no, nosotros le seguiremos. Adelante, como el amigo Arthur diría cuando se pone su casaca roja de caza. Nuestro viejo zorro es astuto, tan astuto, y nosotros tenemos que seguirle con astucia. Yo también soy astuto y sé algo de lo que ronda su cabeza. Mientras tanto, podemos descansar tranquilos, pues entre él y nosotros hay unas aguas que no quiere atravesar y que no podría hacerlo aunque quisiera. A menos que el barco tocase tierra, y aún así, solo con la marea alta o baja. Vean, el sol acaba de salir y hasta el ocaso todo el día es nuestro. Tomemos un baño, vistámonos, desayunemos, que todos lo necesitamos, y ahogámoslo con tranquilidad, porque él no está en el mismo país que nosotros. Mina le miró suplicante y le preguntó: ¿pero por qué necesitamos buscarle más si ha huido de nosotros? El profesor tomó su mano y le dio unas palmaditas al tiempo que contestaba: «No me pregunte todavía. Cuando hayamos desayunado responderé a todas sus preguntas». No dijo nada más y nos separamos para vestirnos. Después del desayuno, Mina
Volvió a repetir su pregunta. El profesor la miró seriamente por un minuto y dijo con pesar: ¿Por qué, mi querida Mina? Ahora más que nunca es cuando tenemos que encontrarle, aunque tengamos que seguirle hasta la boca del mismo infierno. Ella se puso más pálida y preguntó débilmente: ¿Por qué? Porque, respondió con serenidad, él puede vivir durante siglos y usted no es sino una mujer mortal. Ahora es el tiempo. Lo que tenemos que temer, desde el momento en el que él la dejó esa señal en su cuello. Llegué justo a tiempo para sujetarla en el instante en el que ella se desvanecía. Fin del capítulo 23.